Lectoras y lectores de Solo Sanborn, soy Paulina, estamos aquí en la FIL Guadalajara, esta fiesta de las letras. La verdad es uno de los momentos más felices de mi año, venir aquí a la FIL Guadalajara, encontrarme con tantos amigos y tantas amigas autoras que vengan aquí a charlas con café y té, a platicarnos de sus títulos de novedad, pero hoy muy especialmente estoy muy emocionada por recibir a Carlos Aldeco porque éramos compañeros en la universidad. De la universidad, Carlos. Y nos venimos a encontrar hace aquí, 30 Paulina. años. Hace 30 años. Qué bárbaro. No lo puedo creer, óyeme. Qué giros tan bonitos da la vida. Sí, interesantísimo. Qué bueno que estás aquí. Y te confieso, ya lo habíamos platicado, que cuando leí Desencadénate, tú eres tu libertad, yo la verdad es que seguí, me encantó el texto y hasta que lo platiqué con Lari, a que le mando un beso grandísimo a la Lari querida, es que me volví a fijar y digo, ay Dios mío, pero si estudió en la Anáhuac, si es Carlos, ay me encantó. Fíjate cómo me clavo en los textos y no me importa quién escribe. Y no viste bien quién era Carlos Aldeco. No, qué padre, bienvenido. Oye, muchas gracias por la oportunidad de la entrevista y yo fascinado de estar aquí contigo y de volver a verte. Ay, sí, qué padre. Mira, me encantó descubrir cómo somos nosotros, como lo han dicho de muchas maneras, los responsables de nuestra propia libertad y de el ingrediente que le vamos a poner a nuestra felicidad, de nuestra conciencia. Y tú empezaste con un cuadrito que hiciste para amigos, familia, para ti mismo en ese 2022, que funcionaba, que tú veías que hacía sentido y que empezaste a compartir y todo el mundo empezó a decir, oye, pues esto podría convertirse en algo más, oye, pues esto vale la pena. Quiero que me cuentes un poquito de un resumen así muy breve de esos 30 años en los cuales no nos hemos visto. Ajá. Y de por qué los libros, Carlos, por qué percibes que esas herramientas que son los conocimientos vertidos en los libros pueden ser una vía para ti de conexión con nosotros, con los demás, y por qué escribir. Sí, efectivamente, mira, en diciembre del 2016, de hecho, fue cuando decidí que tenía yo repartidos en todos lados de manera inconsistente y desordenada aprendizajes de vida propios, reflexiones, introspecciones personales y combinados, claro, y sustentados con mucha lectura, mucha revisión bibliográfica. Obviamente los autores que escriben libros de autoayuda escriben mucho con base en conocimiento, pero también con base en pensamientos y reflexiones, conclusiones propias sobre la vida y lo que van aprendiendo. Y ahí están emitiendo un juicio, por ejemplo, ¿no? Exacto. Y ¿qué sucede? Que si tú te pones a leer varios libros de autoayuda de autores reconocidos, te vas a dar cuenta que esa fue mi conclusión de alguna manera, que los conceptos a fin de cuentas son los mismos. Exacto. Todo el mundo dice lo mismo, nada más que con un enfoque diferente, con palabras diferentes, experiencias diferentes, anécdotas diferentes. Entonces, yo escribí esto para mi propio beneficio inicialmente. Entonces, mi idea inicial, mi intención inicial no fue escribir un libro, fue escribir una guía de vida personal para tener todo junto porque... Exacto, para conversar todo eso que ya tenías por ahí disperso. Sí, y ahí te va. ¿Por qué? El conocimiento no sirve de nada si no lo ponemos en práctica, si no lo aplicamos a la vida en algo... Esa es una premisa fundamental del libro. No los repites todo el tiempo. Ok, esto sí, pero lo tienes que poner en práctica. Lo tienes que poner en práctica. Entonces dije, ¿y de qué me sirve todo eso si no lo pongo en práctica? O muchas cosas sí, pero muchas no, y las que sí las pongo puedo mejorar. Entonces eso fue lo que me motivó y con el tiempo me tardé 5 años en hacer esa guía porque la estuve enriqueciendo claro. Mejorando, etcétera. Y después mi intuición en el 2022 me pidió compartirla. Claro. Porque yo ya había hecho la chamba de muchos años, de que ya valía la pena, de mucha reflexión. A ver, 3 cosas es como controlar nuestra mente, centrarnos en la acción justamente para alcanzar la plenitud y estos como obstáculos que son más bien áreas de oportunidad. ¿Qué hay ahí? O sea, porque a mí me preocupa siempre mucho cómo concebimos a nuestra mente, Carlos. Y esta parte de elegir una palabra como desencadénate, tú eres la libertad, me hizo pensar todo el tiempo. La mente es la única que nos encadena, a menos que estemos encadenados físicamente. Empiezas por la mente, empiezas porque eres el prisionero muchas veces de tu propia mente, de los prejuicios, de los condicionamientos, de los sesgos, de todas aquellas cosas que creo que se apoderan de nosotros y no nos dejan ser plenamente. Hay por ahí una lectura que yo hice como transversal de eso. ¿Es así? Sí.
pero no lo entendemos y no lo aprendemos. Y tal vez nos damos cuenta de eso muy tarde en la vida, como en mi caso, ¿no? Y cuando, Oye, no, perdóname, estás joven y bello y no demasiado tarde. bueno, más Además, vale tarde lo que nunca. quisiste compartir, o sea que para Lo quise nada. compartir. Sí. La conclusión y la idea central de este libro es la felicidad, la prosperidad, la serenidad, la paz interior vienen primeramente del control de nuestra mente, como bien dices, que es nuestro ego. ¿Y eso Que qué todo el implica? tiempo. Controlar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras creencias, que es importantísimo, y la parte externa, que es la acción, como dices tú. ¿Para qué? Para poder prosperar en las diversas áreas de la vida. Cuando tú combinas lo interno con lo externo, ya puedes integralmente tener algo que te puede facilitar el poder ser más feliz, más próspero. Hay una palabra poderosísima aquí, no solo es este desencadénate del que estamos hablando, que es la mente, que ya entendemos que es el ego, que se apodera de nosotros, Carlos, es esta parte de cómo lo llevamos a la acción para alcanzar la plenitud. Libertad es una palabra fuertísima y te atreves a usarla, querido Carlos, y me parece que abarca muchas cosas y que son conceptos que cada quien, digamos, va acuñando para sí de qué es la libertad. Para mí, a lo mejor, la libertad es ser una mujer económicamente que no depende de nadie, la libertad es que yo ejerzo mis pasiones haciendo lo que me gusta. ¿Cómo entramos todos en un concepto colectivo de libertad y cómo cada quien tiene su propia definición y para qué nos sirve eso? Sí, convencionalmente el término libertad es soy libre de hacer lo que quiera. Lo cual Nadie es el viene y libre me albedrío. controla. Sí, pero ¿de qué te sirve tener ese tipo de libertad si tú dentro de ti eres prisionero de ti mismo con rencores, miedos, inseguridades y todo ese tipo de cosas, traumas, creencias limitantes? Entonces, desde ese punto de vista, en mi libro yo abordo a la libertad no como yo hago lo que quiera, no, soy libre de todo lo que me perjudica a mí y a los demás, que es todo este tipo de sentimientos y pensamientos. Y esa es la esas libertad. dependencias y esto todo. La libertad es elijo que no voy a estar ahí. Ahora, me impresionó, querido, saber, y quiero que sí me digas bien y que nos lo compartas aquí, ¿es verdad que el 40% de nuestros genes determinan nuestra capacidad de ser felices? Bueno, yo no soy neurocientífico ¿Lo ni encontraste? científico ni nada, ¿Lo pero encontraste? esa es investigación que yo realicé y que está sustentada en mi libro bibliográficamente, en donde sí se han hecho estudios que tienen que ver con el cerebro, el qué tan largo son los telómetros de nuestras neuronas. Entonces tiene sentido, entre más largos son, tienen una mayor facilidad de percibir dopamina, que es una hormona que nos hace sentir felices, contentos, y los que tienen telómetros más cortos, pues no alcanza a llegar tanta serotonina, dopamina. Qué interesantísimo. Entonces, 40-50% de nuestro bienestar emocional, felicidad, depende de nuestra genética. O sea, ya nacimos afortunados, pues sí, o no. Sí. Los que tenemos más tendencia a la felicidad, a lo mejor tenemos eso que dices tú. Pues ya están del otro lado. Los que no, pues tenemos que echarle más ganas. ¿Cómo la trabajas? Y hacer más trabajo mental y estar comprometiéndonos todos los días para poder contrarrestar un poquito. No, totalmente de acuerdo. El conocimiento, querido, me parece también un hilo conductor, tú lo dices ahí mucho en el libro, pero también vivir en el momento presente y trabajar esa felicidad que siempre tendemos, Carlos, a que se perciba como magnánima. O sea, si no tengo el doctorado, si no llegué a esa montaña, si no me dieron el superpuesto, no hay felicidad. Y es un poco como hasta todo lo contrario, ¿no? En esas pequeñas cosas, en el esfuerzo cotidiano, en hacer las paces por en dónde naciste, cómo eres, qué te tocó vivir, de ahí parte, yo creo que esa cadena de momentos que te va llevando a un cúmulo que ya podrías decir emocional y de paz, que te permite decir, esto para mí es la felicidad. De hecho, el primer capítulo de mi libro habla sobre eso. Sí. O sea, es vivir, entender realmente y aceptar, porque es duro de aceptar cuando toda tu vida has entendido o creído que la felicidad la encuentras por fuera, y entender y aceptar que no, que emana de ti, porque si la basas en todo lo externo, en el momento en que las circunstancias o personas
externas que te dan esa felicidad dejan de estar, Sí. te vas para abajo. Y entonces, Exactamente, ¿qué es te eso? mueres tú. Y ya no es una felicidad perdurable. Entonces dedico todo un capítulo a hablar sobre eso y a vivir el presente. No es tu felicidad debe ser el camino y no solo la meta. O sea, ser feliz con lo que tienes, eres y haces aquí y ahora. Exactamente. No hasta que logres esto, hasta que consigas, hasta que... O hasta no. que el otro te vea o te mire o tengas una relación. Oye, y nos pones a chambear y eso lo van a descubrir ustedes aquí en Desencadénate, porque hay también unas tablas de conceptos y calificaciones que me gustaron mucho, que me apunté de honestidad, determinación, autoestima y ponerles calificación. Qué difícil es ese encuentro con nosotros mismos, Carlos, y decir, a ver, qué tan honesto, qué tan determinado. Yo soy la típica, además me reía muchísimo porque les digo que me puso a chambear, porque yo todo el tiempo me pongo mis tenis, me pongo mi outfit de hacer ejercicio y pocas veces salgo. Algo se me atravesó, mi computadora, pero alguien que me llamó, pero no sé qué. Encuentro todos los pretextos para no salir a caminar, a correr. Y me encanta, cuando ya lo logro, lo hago y me encanta, pero no lo hago. O sea, no tengo esa disciplina. ¿Y cuántas otras cosas damos por hecho que son tan fáciles de decidir y decir un sí o no? Y no tenemos la voluntad y no tenemos la determinación y no tenemos la honestidad con nosotros mismos de decir, esto te va a hacer bien, y estás evadiéndolo, le estás sacando la vuelta y eso no te está llenando. Qué difícil trabajo y parece muy sencillo de plantear, pero es muy complejo de ejecutar. Es que ahí está el ego. Por eso en mi libro digo en el subtítulo, conquista tu mente, entre paréntesis, ego, no dice ahí, pero es el ego. Exacto, conquista tu mente y expande tu paz, tu prosperidad y tu felicidad. Ahí no más. ¿Y por qué es tan difícil? Sí, porque es muy difícil darte cuenta de que has estado equivocado toda tu vida y de que has sido orgulloso, rencoroso, por ejemplo, ¿no? O miedoso, de que dejaste de hacer porque te dio miedo, porque dudaste. Toda esta guía que has hecho, este cuadro, este trabajo tuyo, ¿en qué te ha servido a ti en tu vida? A mí me ha servido en ya no olvidarme de todos esos conceptos. No se me pueden olvidar, porque aparte que el escribir el libro me ayudó todavía más a internalizarlos todavía más de lo que ya estaban asimilados. Y no me lo vas a creer, pero sigo todavía dándole vueltas a la cabeza sobre lo mismo que yo ya escribí y que tengo en mi guía. Entonces sí me ha ayudado, pero hay algo que tomar en cuenta. No es una labor de que ya lo hice una vez y ya triunfé y no es como una competencia que ya ganaste y ya la hiciste. No, tienes que seguir ganando más competencias. Exacto, es un trabajo diario. Oye, te voy a robar esto sí. Y cuéntanos un poquito para cerrar ya nuestra charla, que tiene que ver con lo que tú haces y el centro de todo, que es la paz interior, la satisfacción y la felicidad y plenitud, como está en el título. Cuéntanos un poquito de esto, y hay mucha interpretación aquí de esta tabla tuya. De esta parte del centro que comentaba hace rato. Exacto. Sí, es lo que te decía, que la premisa o la base de todo el texto del libro es la parte interna, que son los primeros 6 capítulos. Exacto. O sea, conquista tus pensamientos, tus emociones, tus sentimientos y tus creencias. Entonces, abarco el vive la hora, vivo en paz y soy feliz. Primer capítulo. Luego el 2, tengo fe, o sea, certeza. Atraigo abundancia y prosperidad. El 3, monitoreo y modifico mis creencias, o sea, estoy alerta. Ajá. Yo con los demás, no hemos hablado de eso. A ver, yo con los demás. Ya van a encontrar todo lo demás aquí, queridos. Yo conmigo mismo y yo con los demás. Exacto. Que son los capítulos más fuertes, por así decirlo, porque es donde hablo de muchas cosas incómodas. Tú hablabas hace rato de lo incómodo. Y ahí está, o sea, yo me puse ahí en altas, incómodo. Incómodo, esa es la palabra. Y sí, es incómodo y es doloroso, pero si no haces ese trabajo te quedas donde estás. Entonces tú eliges sentir un poquito o mucho dolor al tener que hacer ese trabajo, pero después te vas a sentir mucho mejor y vas a tener una vida mucho mejor. Claro. O seguir con un dolor menos intenso, pero mucho más duradero. Y al final vas a sufrir más. Entonces yo con los demás y yo conmigo mismo, entonces hablo, por ejemplo, de yo conmigo mismo, amarte, valorarte y respetarte y entonces, incondicionalmente. Y sales luego hacia el encuentro con los otros. ¿Y qué te encuentras? Porque a mí lo que me pasó es pensar tal vez en la frustración, el desencanto, las decepciones que no están alineados a tus expectativas. ¿Cómo haces ese juego amoroso, empático, que tenga que ver con el respeto a los otros y los otros no resuenan? Tenemos mucha necesidad luego de controlar. Sí. Entonces hay que
liberarnos de esa necesidad de control que incluye querer controlar a los demás. Exacto. Y eso nos hace infelices y no nos damos cuenta. En el momento en que sabemos y entendemos que tenemos que dejar ir y que no tenemos ese control y estamos en paz con eso, nos quitamos yo en lo personal, ese es uno de una mis... carga enorme, sí, el control. enorme. Y dices, me quito un peso encima enorme. Ay, sí. Entonces también hablo mucho de las expectativas, la parte de la envidia, que entiendas que cada quien tiene su camino, su misión y su camino, el orgullo. Hay gente muy orgullosa, yo había sido una persona muy orgullosa y nada más me di cuenta que no servía de nada, que te alejaba de... Es la perdición. Sí. Es el orgullo, sí, porque trae el perdición. orgullo te pone una barrera ante todo. Pierdes oportunidades, pierdes gente, amistades, familiares. Por no pedir un perdón, por no rectificar, por tantas cosas, por no reconocer. Por sentirte ofendido. Por Esa sentirte es otra parte, ofendido. te sientes Me ofendido. hizo, claro, Ajá. no, totalmente. O sea, no tomarte de manera personal lo que dicen y hacen las demás personas. No, totalmente. Porque tiene que ver con su educación, su personalidad y su estado interno. Y respetar eso también creo que te quita cadenas. Este libro habla mucho de eso, ya lo dijimos. Carlos, bienvenido. Gracias, siempre. Pau. Desencadénate, tú eres tu libertad. Está publicado por Urano, está ya en todos los ambos del país. Nosotros estamos aquí en la Fiesta de las Letras, en la FIL Guadalajara. No se pierdan porque falta mucho más de nuestras charlas con café que verán a través de nuestras redes sociales y por supuesto en YouTube. Nos vemos en la próxima.